Bien, pretendemos en el día de hoy darle culminación a las técnicas de nado. Precisamente estaríamos hablando de la cuarta y última de las formas de nado competitivas, sería la técnica de mariposa. La técnica de mariposa es la más joven de las cuatro formas de nado competitivas. En un momento fueron una misma forma de nado la técnica de pecho y la técnica de mariposa. Y en la década de 1930 se hace una división de estas dos estilos o formas de nado y comienzan a realizar su vida independiente dentro de los Juegos Olímpicos y todas las competiciones nacionales e internacionales. Comentando de algunos elementos que se habían planteado anteriormente y que eran análogos con la técnica de nado pecho, no sería conveniente empezar por la posición corporal de esta forma de nado. Por eso empezaríamos por el movimiento de pierna como el fundamento técnico primero a explicar. El movimiento de pierna de la técnica de mariposa es un movimiento que se va a ejecutar de manera simultánea, es decir, las piernas van a viajar en una misma posición hacia arriba y hacia abajo en lo que serían las fases que le dan cumplimiento a este fundamento. Antiguamente se pensaba que esta acción comenzaba de la posición del cuello hacia abajo y es un error indicarle a los niños que estén en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ejecuten este movimiento marcado desde la posición de la cabeza, hincándola sobre el pecho. Lo que se debe más bien explicar y demostrar es que la posición del torso alto, es decir, desde la posición abdominal hacia arriba y la cabeza, deben estar lo más nivelado posible, con poco movimiento o escaso, si es posible nulo, y desde la llamada espalda baja hacia la punta del pie ocurran los procesos de ondulación. En el libre y en la espalda el movimiento partía de la cadera. No debe ser así en la técnica de mariposa. El movimiento es un tanto más alto, por eso se habla del término espalda baja, y comenzaría a hacer un movimiento de arriba hacia abajo, un movimiento ondulatorio, es el nombre más correcto, y después lo veremos cuál es la correcta ondulación del cuerpo cuando hablemos de la posición corporal. Pero el movimiento tiene dos fases elementales. La fase que es la propulsiva, que es el movimiento descendente, y el movimiento ascendente, que sería la fase de colocación. ¿Cómo se ejecuta el movimiento descendente? Pues es muy semejante al que se procura realizar en la técnica de libre. Es un movimiento que va a ejecutarse desde arriba hacia abajo, como su nombre propiamente le está dando nomenclatura a esta forma o esta fase. Es un movimiento que va a empujar el agua de adelante hacia atrás hasta que sea expedida por la punta de los dedos. Si comparamos la técnica de libre y la técnica de mariposa, se puede decir que es un movimiento más amplio, porque abarca una acción, a diferencia de la técnica de libre, donde los movimientos de brazo van a estar, en vez de ejecutados con un rolido corporal, como se ejecutan en movimientos simultáneos, los hombros están paralelos con la superficie del agua, pues eso va a generar que la posición corporal sea diferente con respecto a diferentes momentos de la brazada. Por ende, se permite que esa amplitud entre el movimiento, el inicio del movimiento descendente y el final del movimiento descendente sea mayor. Eso a su vez genera que la acción propulsiva de la patada de mariposa sea mayor que la de la técnica de libre. Además, se estudia en estos momentos si hay una cantidad de masa de agua que es desplazada por debajo de la superficie del cuerpo y que también genera propulsión.
Lo real, y explicando ya el movimiento descendente en sí, la acción se va a realizar llevando las piernas desde la superficie del agua, una flexión progresiva de las piernas producto de la presión del agua sobre la cara anterior de los miembros inferiores. Para una vez que se haya llegado a una flexión de la pierna, los pies todavía se acercan a la superficie del agua, en ese momento se va a ejecutar una extensión activa, fuerte, como siempre les digo y aparece en la bibliografía, en forma de latigazo, mientras que los metatarsos están girados hacia adentro y los tarsos o talones están ligeramente salidos de la línea de las piernas. En ese momento se ejecuta una acción extensiva de las piernas, llevando el agua por toda la cara anterior del pie hasta que es empujado fuera de este. Está demostrado hace aproximadamente unos 40 años que más importante que la fuerza con que se ejecute la patada es la flexibilidad en la articulación de los tobillos para la técnica de mariposa. Por ende, es necesario que la flexión plantar, o comúnmente como se conoce la acción de puntear el pie, es decir, llevarlo lo más punteado posible, sería esencial para la ejecución de esta acción. Una vez que haya terminado la completa extensión de las piernas, pues comenzaría de manera natural una acción hacia arriba, como su nombre lo dice. En esta fase se llama barrido o movimiento ascendente. Amplias acciones son colocadas en pantalla. Ustedes tienen una visión de este movimiento, un movimiento que, si bien parecería complejo, en las imágenes vemos que no es tan así. De hecho, cuando se está en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los elementos más sencillos y básicos de la natación, como pueden ser la patada de libre y espalda, se puede empezar a ejecutar ya la ejecución de la patada de delfín o de mariposa, como también se le conoce. Ese movimiento o barrido ascendente se va a ejecutar con las piernas prácticamente extendidas. No se debe ejecutar de manera fuerte o de manera, vamos a decir, enérgica, porque va únicamente a provocar resistencia si se ejecutara de esa forma. Las piernas van a viajar en esa posición hasta que se acerquen a la superficie del agua y sean los talones los que hagan contacto con la superficie, haciendo el final o el término de esta fase. Esencialmente esa es la patada de la técnica de mariposa. En el caso del movimiento de los brazos, es un movimiento igualmente simultáneo. La técnica está caracterizada biomecánicamente de esa forma, un movimiento simultáneo y además cíclico. Vamos a partir de la fase que hace contacto el nadador con la superficie del agua, y esa fase se conoce como entrada, extensión, barrido hacia afuera y agarre del agua. Nos encontramos en bibliografía que esta fase está dividida en varios de estos momentos. A mí me gusta explicarla de esa forma porque es prácticamente un solo movimiento y si bien en la actualidad Maldicho, uno de los autores que más hemos mencionado, que definen de manera muy técnica estos patrones de acción, ha variado su concepto. Yo me quedo con uno que tiene en la forma anterior, en 1992, que entiende que los brazos entran inmediatamente en su momento de extensión, comienzan prácticamente una acción de barrido hacia afuera hasta terminar en el agarre del agua. Esta imagen está demostrándonos a nosotros cómo se ejecuta de manera correcta esta fase. Es una fase más bien de colocación. Los brazos deben entrar en línea con los hombros, siendo los dedos pulgares e índice
los primeros que hagan contacto con la superficie del agua. Y se dice que debe ser en línea con los hombros, porque si está separado de la línea de los hombros, pues entonces generaría una resistencia mayor de forma al hacer contacto una gran masa de agua delante de la posición del nadador. Si por el contrario los brazos entrarían excesivamente unidos, pues de manera automática, intuitiva, el nadador debería ejecutar una acción con la musculatura de los hombros, es decir, el deltoide, que impida que las manos chocan o chocaran. Como eso, en cualquiera de los dos casos es improcedente, pues entonces la manera correcta sería haber hecho entrada con los brazos en el agua en la línea de los hombros. Los brazos están ligeramente flexionados, es decir, no han llegado a una extensión completa y se encuentran con la palma de la mano ligeramente girada hacia afuera y hacia abajo. Inmediatamente que los brazos hayan hecho contacto con el agua, en ese último momento de extensión, pues entonces empezaría lo que se le llama el movimiento o barrido hacia afuera. Es un movimiento que va a llevarse, las manos se separan de la línea media del cuerpo hasta que han superado la posición nuevamente de los hombros. Si nos vamos a la literatura especializada, nos encontramos que hay diversos estilos dentro de la forma de nado competitiva mariposa. Nosotros vamos a hablar de la manera que se debe enseñar, con grandes movimientos ondulatorios de la brazada, de forma tal que haya mejores sensibilidades del nadador en el agua, con menos turbulencias o resistencia. Las otras maneras o formas, estilos, tienen que ver más con una maestría deportiva y están más vinculadas a potencia, velocidad de ejecución de la brazada, donde se generan, si bien grandes momentos o picos propulsivos, no son las maneras o las formas más técnicas de nadar. Entonces, lo que se quiera buscar con este movimiento o barrido hacia afuera es que haya una importante apertura de los brazos. La imagen que aparece en pantalla, vamos a ver que este nadador de mariposa ejecuta la acción de una manera o forma correcta. Este movimiento termina cuando se ha ejecutado el agarre del agua. El agarre del agua, ya lo habíamos descrito anteriormente, es un movimiento donde las manos van a atacar y cambian la orientación de afuera hacia atrás, hacia abajo, atacando un tanto más el agua en la posición que sería correspondiente para las fases propulsivas. Y como siempre hemos comentado, la mano se encuentra en una posición relativamente cóncava, con los dedos ligeramente separados. El dedo pulgar se acerca al resto de los dedos para generar una mayor superficie de contacto de la mano con el agua. A partir de este instante comenzaría la fase de barrido hacia adentro. Es la primera de las dos fases propulsivas de la brazada. El movimiento hacia adentro se ejecuta con una flexión progresiva del antebrazo sobre el brazo, me disculparán, hasta que las manos se acercan a la línea media del cuerpo y se encuentran ligeramente por debajo de la posición que ocupa la cabeza en el agua. Es un movimiento donde se va a atacar con el dedo pulgar, es decir, el eje de ataque de la mano sería el eje pulgar y el dedo meñique sería el eje de salida. Con esto quiero decir que la mano va a viajar haciendo transitar el agua desde el dedo pulgar hacia el dedo meñique. Sería, o se explica que hacer la brazada totalmente perpendicular sería un error. Esta fase es propulsiva y debe culminar cuando las manos estén prácticamente unidas por debajo del cuerpo del nadador. Inmediatamente que se ejecuta ese instante
donde hay una aproximación de 90 grados antebrazo-brazo, comenzaría la última fase propulsiva de la brazada, el llamado barrido o movimiento ascendente. Es un movimiento que se va a ejecutar, como su nombre lo dice, hacia arriba, se va a separar de la línea media del cuerpo, por ende sería hacia afuera y por supuesto debe concluir con el hacia atrás, es decir, serían estas las tres direcciones, hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. En un movimiento que se dice que es de los momentos más potentes de todas las patrones o movimientos de la brazada. ¿Por qué? Porque en ese instante las piernas están ejecutando también una patada y propicia que haya una importante también, y valga la redundancia, acción de potencia sobre el apoyo de las manos en el agua. Las velocidades que alcanzan algunos nadadores serían importantes, serían alrededor de los 6 metros por segundo, incluso en algunos registros hasta un poco más. A diferencia de la técnica libre, que se desea que no haya un movimiento por sobre la posición de las caderas, donde las manos no sean expedidas sobre la superficie del agua, porque en la técnica del libre el giro corporal iba a permitir la salida del brazo del agua, pues en la técnica de mariposa lo que se desea es lo contrario. Hay un movimiento fuerte, enérgico, que debería terminar con la salida de ambas manos por sobre la superficie del agua, generando que la primera parte de lo que viene siendo el recobro, la última fase y que le dé cumplimiento al periodo aéreo de la brazada, se ejecute de manera natural. Es un movimiento que va a darle continuidad al periodo subacuático, termina de manera fuerte y salen las manos expedidas ambas por sobre la superficie del agua en una posición prácticamente extendida hasta que pasa por la posición de la cabeza del nadador. Los brazos deben estar lo más cercanos a la superficie del agua para que no generen una tensión excesiva sobre la musculatura del hombro, dígase el deltoide, y a partir de ahí entonces con la acción muscular de los hombros, llevar los brazos de atrás hacia el frente hasta que comience nuevamente la entrada de los brazos al agua. Repito que lo importante del recobro sería haber salido del agua los brazos con una gran velocidad, que viajen lo más cercano posible a la superficie del agua y que en el momento de la entrada estén nuevamente en línea con los hombros. Es una acción que requiere determinado nivel de coordinación importante en los nadadores que lo empiezan a practicar, y por eso se generan en los momentos iniciales posiciones de agarre, de apoyo, y cuando empiecen a ejecutarlo de manera sola, pues el auxilio, la ayuda con las patas herranas sería también muy productivo para que los niños tengan la posibilidad de ejecución sin grandes dificultades hasta que alcancen determinado nivel de habilidad de esta acción. Vamos a hablar en estos instantes de la respiración. La respiración en la técnica de mariposa va a estar, por supuesto, coordinada también con el movimiento de brazos. Lo veíamos en las técnicas siempre anteriores, cómo la respiración está muy coordinada con la acción de los brazos. La respiración en la técnica de mariposa tiene determinadas semejanzas también con la técnica de pecho. Una vez que ha comenzado el barrido hacia afuera de los brazos, pues si en esa brazada se va a respirar, a diferencia del pecho, que se respira en todos los ciclos de brazos debido a que la cabeza debe salir del agua, en la técnica de mariposa es opción del nadador. Cuando hablemos de la coordinación estaríamos mencionando cuáles son las maneras o las formas más coordinadas de ejecutarlo. Pero como no es obligado, entonces si el nadador decide ejecutar la respiración en esta brazada,
pues la cabeza debe estar llevándose la superficie del agua una vez que comienza la separación de los brazos, para que en el instante donde termina la brazada subacuática, dígase el fin del barrido ascendente, la cabeza se encuentre sobre la superficie del agua. Es el momento en que la cabeza rompe la superficie del agua. Cualquier atraso o adelanto de este movimiento sería una pérdida de coordinación de la acción. Es decir, todo el movimiento o el periodo subacuático de la brazada en el agua es para llevar la vista de abajo hacia el frente, y que cuando los brazos hayan salido del agua, pues entonces ya se encuentre la cabeza por sobre la superficie del agua con el límite o la posición de la barbilla lo más cercano posible al agua. Si nos levantáramos excesivamente, pues generaría una resistencia frente al nadador, aumentando la forma de este en el agua, y genera grandes turbulencias y resistencia. Por eso se dice que la barbilla debe estar lo más cercana a la posición de la superficie del agua. Y cuando los brazos han llegado a la posición de la cabeza, pues nuevamente esta va a ir buscando introducirse en el agua hasta que los brazos hayan hecho entrada en el agua, y en ese instante la cabeza ya está por debajo. Las imágenes que vemos en pantalla nos pueden mostrar cómo de alguna manera se ejecutan diferentes ciclos de respiración, y eso está muchas veces en dependencia de las distancias competitivas. En el caso de la enseñanza, nosotros vamos siempre a respetar que se respira cada 2 ciclos de brazos, pero eso lo vamos a dejar para cuando hablemos de la coordinación general de la técnica de mariposa. Lo importante aquí es que cuando comienza el barrido hacia afuera de los brazos, la cabeza comienza a llevarse a la superficie del agua. Cuando las manos están por salir del agua, la cabeza debe estar ya sobre la superficie del agua con la barbilla lo más cerca posible a esta, y que cuando los brazos hagan entrada al agua, pues la cabeza ya se encuentre totalmente sumergida. Como cualquier proceso respiratorio en la natación, se toma el aire por la boca de manera fuerte y enérgica, y se expulsa, es decir, la expiración se va a ejecutar por la boca y la nariz de manera largo y moderado. Esa es la respiración. Hemos visto estos elementos o fundamentos técnicos, entonces estamos en capacidad de poder explicar la posición corporal de la técnica de mariposa, que al igual que en el pecho es una posición que es variable en el tiempo, no tiene una posición prácticamente estandarizada o estática como la tiene la técnica de libre y espalda. La posición del cuerpo en la técnica de mariposa también responde a 3 momentos puntuales o esenciales. ¿Qué va a pasar con las piernas cuando están las fases propulsivas a la brazada? Dígase el barrido hacia adentro y movimiento ascendente o barrido ascendente de los brazos. En ese momento, las piernas deben estar lo más cercana a la superficie posible, es decir, una posición donde las piernas se encuentren prácticamente extendidas y muy cercana, si no están en la superficie del agua. En ese instante se ha ejecutado el barrido ascendente de las piernas, de manera tal que en la acción propulsiva de los brazos, pues las piernas entonces no interfieran en el avance del nadador en el agua. El otro instante estaría dado cuando se ejecuta la primera patada de la coordinación, y ese momento coincide cuando los brazos entren al agua. Cuando los brazos entran al agua hay una primera patada descendente, y esa primera patada descendente no debe empujar la cadera de manera importante sobre la superficie del agua, más bien deben proyectarla hacia arriba, pero más hacia el frente, de forma tal que no haya un aumento de la forma del nadador en el agua, sino que se proyecte el nadador y que no salte en el agua. Y el tercer instante
es que cuando termina la patada propulsiva, la segunda patada propulsiva, que como habíamos comentado, debe coincidir con el barrido ascendente o la finalización del barrido ascendente de los brazos, esa patada no debe llevarse o colocarse a demasiada profundidad, es decir, los pies y la cadera del nadador no deben estar excesivamente sumergidos, porque si no, al estar muy sumergido, esa patada que es significativa en cuanto a potencia, velocidad con la que se ejecuta, pues entonces derivaría en una gran resistencia del nadador en el agua. De manera tal que ese es las tres momentos o posiciones donde el cuerpo adopta determinados, vamos a decir, puntos claves durante la mecánica de nado. Se dice que el cuerpo, como tal, no debe tener una ondulación hacia arriba y hacia abajo, sino que debe ondular llevando el agua, como había comentado en el movimiento de piernas, desde las caderas hasta la punta de los pies. Y una correcta ondulación va a poderse lograr con tres elementos también esenciales. Uno, como habíamos mencionado anteriormente en el movimiento de brazos, que la cabeza se encuentre por debajo de los brazos, por debajo de la superficie del agua, en el momento que los brazos hayan hecho entrada con el agua. Porque si no es de esa forma, hay una ruptura de la coordinación. Los brazos no deben, es decir, la cabeza nunca debe ver los brazos en el momento de entrada al agua. Nosotros como nadadores deberíamos en todo momento estar ejecutando movimientos de brazos sin poder ver cómo ellos entran en el agua. Lo otro es que las caderas en esa primera patada rompa ligeramente la superficie del agua y no se vaya más allá. Y lo último sería que la segunda patada, ese barrido descendente, proyecte las caderas hacia arriba y hacia el frente. Estos son los puntos claves para una ondulación. Una vez que hemos hablado de estos elementos o fundamentos técnicos, pues estamos en principio, en momento para hablar de la coordinación como el último de los elementos de la técnica de nado mariposa. La coordinación global de la técnica de mariposa se dice que incluye por cada ciclo completo de brazo 2 patadas descendentes. Una cuando los brazos hacen entrada o contacto con la superficie del agua, y se dice que es la más importante de las dos porque en ese instante lo único que puede proyectar o propulsar el cuerpo en el agua sería ese barrido descendente. Y el segundo movimiento descendente o barrido descendente debe coincidir con la salida de los brazos al agua. Es decir, mientras que se está ejecutando el barrido hacia adentro y parte del barrido ascendente, pues los brazos, las piernas, disculpen, están llevándose a la superficie. Cuando los brazos están acercándose a la superficie del agua en el término del barrido ascendente, pues se ejecuta esa segunda patada. Esa segunda patada muchas veces se escucha desde afuera con más propulsión, es decir, vamos a encontrar que los movimientos serían como más potentes en ese instante, y por eso se piensa que esa patada tiene más relevancia en cuanto a la propulsión, y ya vemos que no sería así. Hay nadadores que por un problema de costumbre ejecutan esa patada con un tanto más de potencia o de fuerza que la primera, incluso la primera no la ejecutan de manera consciente, fuerte, y sería para nosotros muy importante remarcarle a ellos que es tan importante esa primera patada como la segunda, pero de las dos, la primera tiene un papel más protagónico en cuanto se habla de propulsión. Y cuando estamos entonces comentando cómo se coordina la respiración en la técnica de mariposa, pues se debe enseñar que cada 2 ciclos de brazada debe haber una respiración. Es decir,
la manera más coordinada de nadar en el proceso de enseñanza-aprendizaje es respirar en una brazada y en la siguiente no. Eso va a tener variaciones propiamente cuando el nadador finalmente se decide por una distancia competitiva, y vamos a ver que eso hay nadadores que respiran unos 50 metros, o no respiran en los 50 metros, hablándose de esa distancia competitiva, y varían su ciclo de respiración, ya sea 100 o los 200 metros, llegando a respirar en todos los ciclos de brazada una vez que se acercan a distancias mayores. Pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo más coordinado posible sería respirar una vez en un ciclo de brazada y en el otro no. De esa manera se logra que el nadador tenga mayor soporte en el agua, que le dé la posibilidad de acomodarse para respirar nuevamente en el ciclo siguiente. Serían estas las condiciones o los elementos puntuales de la técnica de nado mariposa, y con ello estaríamos, como dijimos al inicio, culminando este bloque de las 4 técnicas o formas de nado competitiva. Muchas gracias.